van a ver, seguramente ya lo saben, pero vale la pena de cualquier manera recordarlo y mostrarlo, que no obstante la situación internacional, la debilidad de nuestros socios comerciales, la economía no va nada mal. Y finalmente, algunos comentarios que tienen relación con la inversión extranjera, que explican por qué en este medio, incluso con las dificultades que estamos teniendo en algunas zonas del país por la seguridad, sigue habiendo un flujo de inversión tan fuerte para México. Y tiene que ver con una situación geográfica de costo de energía estratégica muy favorable para México, que le da un elemento de competitividad importante. Pues con eso empiezo. No sé dónde tengo que apuntar esto. ¿No se ve nada? El que no ve nada soy yo. Ah, y aquí lo tengo. Es demasiado moderno esto. Bueno, hablando de Europa, tenemos una interacción entre distintos riesgos y se alimentan a sí mismos recíprocamente. Como sabemos, estamos ante una situación de riesgo financiero, un riesgo bancario en varios de los países europeos por la cantidad de deuda soberana que se calificó como AAA y que está resultando muy difícil de refinanciar y en algunos casos incluso de servir, como en Grecia. Ese riesgo bancario pues alimenta el riesgo soberano alimenta el riesgo bancario alimenta el riesgo soberano y se están alimentando mutuamente. Y los dos están creando un riesgo macroeconómico que está llevando a esas economías a tener una actividad cada vez más débil, contracciones en algunos casos y desempleos en cantidades importantes, en porcentajes muy preocupantes. Esto, para una economía del tamaño de la europea, pues significa una preocupación de nivel mundial que conforme esta economía se vaya acercando, y es muy probable que así suceda, a una recesión, pues evidentemente va a provocar oleajes hacia el resto del mundo, hacia Asia, hacia América del Norte y, por supuesto, también hacia la economía mexicana. Las autoridades monetarias, financieras, políticas europeas han sido insuficientes en sus medidas, han sido tardías, han sido parciales, han sido dubitativas, han creado una gran volatilidad en los mercados y no se acaban de poner de acuerdo sobre cómo resolver el problema, y por actuar de esa forma han hecho que el problema en realidad sea todavía más grande de lo que pudo haber sido si se hubiera actuado con suficiencia, con oportunidad, con determinación. Pero no está hecho el sistema europeo para que puedan actuar de esa manera. Hay que pensar en espejos de estas situaciones. Por ejemplo, el caso de México, cuando en nuestra crisis del 95 se actuó con oportunidad, se actuó con amplitud, con suficiencia, bueno, más que suficiencia, con muchísimo más de lo que era necesario, y una de las consecuencias fue que la recuperación de México fue muy rápida. Otro espejo paralelo es lo que sucedió con la economía argentina, que tuvo un tratamiento muy parecido al que está teniendo Europa con las consecuencias que conocemos. Bueno, pues esto además se combina con un abultamiento de vencimientos muy grande a mediados del año próximo. En junio del año entrante vamos a tener un mes crítico que pues viene siendo un mes que todo el mundo va a estar observando a ver si se va a lograr la revolvencia y el financiamiento que es necesario para el papel bancario principalmente. Finalmente, tanto Basilea como el Banco de Inglaterra ahora se les ocurrió que en medio de esta crisis bancaria, de esta contracción del crédito, van a requerir más capital de los bancos, más capital del que se acostumbraba a pedir, en cantidades verdaderamente exorbitantes que efectivamente de llevarse a cabo y pues van a provocar
una contracción del crédito adicional. Bueno, Trichet, poco antes de salir, empezó a tomar algunas de las medidas que hacían falta. Lamentablemente, aunque en su momento se vieron muy bien, no han resultado suficientes, pero empezó a tomar medidas parecidas a las que ha tomado el Banco Central de los Estados Unidos. El FED ha sido bastante heterodoxo, ha comprado deuda comercial, ha comprado deuda hipotecaria, ha refinanciado vencimientos de papel bancario, ha hecho una cantidad de cosas que los bancos centrales, ortodoxamente hablando, jamás se hubieran atrevido a hacer, y menos el FED. Sin embargo, pues echó la casa por la ventana Bernanke con tal de evitar una crisis en el sistema de pago y una paralización de la economía de los Estados Unidos con consecuencias incluso para el resto del mundo. El Banco Central Europeo, yo diría con mucho valor de Trichet, finalmente se animó a tomar algunas medidas de esta naturaleza, pero que también fueron tardías y que no han resultado ser suficientes para paliar el problema. Tengo las láminas en inglés. Si hay alguien que quiere que se las traduzco con mucho gusto. Pero lo importante son las gráficas. Ahora van a ver, por ejemplo, en la primera sección, que es en las condiciones de la economía internacional, vemos cómo se está comportando los países emergentes. Los países emergentes es la raya azul, los países industrializados es la gráfica verde y el promedio es el que está en medio. Ven ustedes cómo los países emergentes en producción industrial pues ininterrumpidamente van creciendo y han superado la crisis, y cómo los países industriales todavía no llegan al máximo nivel que habían tenido previo a la crisis. Lo mismo pasa con las predicciones de crecimiento para la zona euro, cada vez más pesimistas, más negativas. Estados Unidos más o menos plano, y la zona euro, bueno, pues también bastante mal. Japón es el peor, y bueno, Japón, además de su situación financiera, ha tenido unos problemas adicionales que todos conocemos. Aquí vemos que la confianza de los consumidores americanos sigue mal y cayendo. Vemos que, bueno, no se ve, pero todos sabemos que la tasa de desempleo está alrededor del 9%, y su balance fiscal con un déficit gigantesco que no alcanzan a corregir, al contrario, si acaso tratan incluso de expandir el gasto todavía más. Pasamos a México y a su medio macroeconómico. En México la producción industrial ya recuperó los niveles previos a la crisis. De manera, yo diría, sorprendente, la parte de servicios, que es la parte en cuanto a proporción de la economía más importante, va bastante bien. No solo recuperó lo que tenía, y posiblemente explique eso, que se siguen creando empleos todos los meses. La última cifra, que el último mes, con 123,000 empleos adicionales dentro del sector formal, no deja de llamar la atención en un medio en el cual en todas partes del mundo estamos viendo declinaciones en el empleo. Y este es el empleo formal medido por la información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las exportaciones son otro renglón que va creciendo muy fuerte desde México. Ven ustedes el total, ven ustedes las exportaciones a Estados Unidos, y ven en la raya verde las exportaciones a países distintos de los Estados Unidos. Y aquí se está dando un fenómeno que no habíamos observado en mucho tiempo, salvo un poco antes de la crisis, y es que estamos diversificando de manera, yo diría ya ahora sí significativa, en nuestras exportaciones. Su destino ya está cada vez más canalizándose a países distintos de Estados Unidos, y esa parte sigue mostrando un dinamismo impresionante. Pero en general las exportaciones van muy bien y ya superaron el nivel anterior a la crisis y siguen creciendo.
Las ventas en los establecimientos comerciales también van muy bien. Aquí ven ustedes las ventas a minoristas y las ventas de mayoreo. La industria de la construcción, más o menos no ha recuperado su nivel anterior, pero va creciendo fuerte y ya próximamente lo debe alcanzar. Y igual la parte de maquinaria y equipo, que es otro renglón importantísimo de la inversión. Aquí tenemos a los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como los veamos, ajustados estacionalmente o no, con un crecimiento fuerte y sostenido y con una recuperación amplia en comparación con el nivel que tenían antes de la crisis. La tasa de desempleo nivelada, la urbana cayendo, y vemos que las negociaciones salariales, si observamos la gráfica de la derecha, se mantienen dentro de rangos que mantienen la competitividad de la economía mexicana. No hemos visto que se disparen en las contrataciones colectivas los salarios. La inflación sigue siendo baja. No me voy a detener aquí, yo creo que estas son las estadísticas que con las que todos estamos mejor familiarizados. Nuestras comparaciones con otros países son muy favorables. El tipo de cambio está sirviendo de variable de ajuste, es un fuelle sensacional. Está reflejando la falta de reformas que tiene la economía mexicana en parte, pero también la debilidad de la economía internacional. Es una correlación perfecta si se fijan en las estadísticas diarias cuando se da una noticia negativa de la economía mundial o de la economía de Estados Unidos o de ambas, automáticamente se debilita el tipo de cambio mexicano. Cuando hay una noticia buena, automáticamente se fortalece. El promedio de noticias últimamente ha sido negativo y eso ha llevado el tipo de cambio a debilitarse. Hoy debe andar como por 13.50, 13.60 y es reflejo justamente de ese fenómeno internacional. Pese a eso, porque la flexibilidad del tipo de cambio impide que se den las corridas especulativas que se daban en otras ocasiones con otro arreglo institucional, la cantidad de recursos, el flujo de inversiones financieras hacia México, pues es notable, pero también refleja en esta gráfica cómo el gobierno ha venido privilegiando las colocaciones de mayor plazo por encima de las de corto plazo, que son las de CETES. Cada vez más tenemos colocaciones a plazos largos y eso le da más fortaleza, más estabilidad a la situación financiera de la economía mexicana. Paso de estos comentarios sobre la situación macro a algunos aspectos de la competitividad de la economía mexicana que quizás conozcamos la mayor parte de nosotros, pero que algunos no dejan de ser sorprendentes. Tenemos una buena ubicación geográfica para efectos de nuestras exportaciones, tenemos un buen tamaño de mercado, tenemos una apertura que pocas economías tienen, tenemos buenas instituciones, tenemos una infraestructura competitiva, tenemos una mano de obra calificada y tenemos un medio macroeconómico, financiero, monetario estable. Vamos a ver cada uno de estos renglones. Hemos ido mejorando en los índices de competitividad. Aquí nuestra mejora fue la mayor, superada solo por Filipinas. Eso no es una jerarquización, es el cambio. Aquí nos mostramos en comparación con otros países y vemos cómo están peor que nosotros Turquía, Filipinas y Argentina, y como otros países, Brasil está casi empatado con nosotros, pero los demás todavía nos llevan mucha ventaja, con Singapur en el primer lugar. En cuanto a tamaño de mercado, estamos muy arriba, somos una economía grande, tenemos una cantidad importante de tratados de libre comercio con 43 países, tenemos muchos clústeres. Por ejemplo, Querétaro. Querétaro es un lugar no solo de industria aeroespacial, de aeronáutica, sino también de muchas fábricas de bienes de consumo duradero para el hogar, refrigeradores, estufas, dedicados de una manera muy importante a la exportación. En Toluca tenemos varias plantas automotrices importantes, cerveceras. En Saltillo la parte automotriz es muy fuerte, también en Hermosillo, en Monterrey, bueno, en Monterrey hay una gran variedad de industrias, en Puebla, industria automotriz con Volkswagen,
Estos clústeres van creando mano de obra calificada, mano de obra que se capacita en el trabajo y mano de obra que se vuelve atractiva para otras empresas. Y eso, conforme estos clústeres y la diversificación de los mismos se va formando, pues se convierte en un elemento atractivo para la inversión de mexicanos y para la inversión extranjera. Y no se diga los que están relacionados con turismo en un país con los atractivos que tiene México, especialmente ya que está toda la familia Hernández de manera muy destacada en Yucatán. Bueno, estos indicadores son muy interesantes. Se ha venido haciendo un esfuerzo de manera muy enfática y muy puntual desde el gobierno del presidente Fox y del presidente Calderón en disminuir el número de trámites. En esta clasificación, que es internacional, no es del gobierno, México tiene un lugar destacado y una caída fuerte en el número de trámites para registrar una empresa, iniciar que empiece a trabajar. El número de días es todavía más significativo, hemos pasado de prácticamente 2 meses a solo 9 días y también la jerarquización internacional que tenemos allí nos da una comparación bastante ventajosa. En América Latina somos el país con el menor número de días junto con Panamá para iniciar un negocio. La infraestructura, tenemos un número importante de aeropuertos, con excepción del de la Ciudad de México, privatizados. Por eso el de la Ciudad de México está también con todos los problemas que tiene. Espero que se privatice pronto. Varios puertos de altura que tienen buen calado y que también con la privatización de las APIs funcionan bastante bien. Hemos mejorado enormemente nuestra competitividad en materia de logística, en tiempos y en costo. Y la ubicación geográfica de México antes no era una ventaja con los problemas logísticos que tenía el país y esto se ha mejorado de una manera verdaderamente notable. Estos puertos se van a seguir desarrollándose, van a seguir creciendo, hay planes de infraestructura todavía adicionales para mejorarlos. Tenemos ferrocarriles que fueron privatizados, ahí con algunos problemas de interconexión parecidos a los que tenemos en la industria de telecomunicaciones, pero a pesar de eso, a pesar de las dificultades que se tienen para hacer transferencias a costos razonables entre las distintas líneas ferroviarias, pues están funcionando en comparación con los costos que tenían, las ineficiencias, los robos, la lentitud, la impredecibilidad de la entrega de la mercancía que existía cuando los ferrocarriles eran parte del gobierno, pues de una manera notablemente mejor y eso también ha contribuido a la competitividad de México. Las carreteras también están mejorando y la infraestructura como destino de inversión ha pasado de apenas el 3% del producto a el 5% ya con este gobierno durante los años recientes, de manera que el énfasis que se está dando a este aspecto tan importante es todavía mayor. Este dato es, yo creo, revelador del atractivo que tiene México para jalar inversiones, además de los anteriores. Fíjense cómo se ve el margen del costo de la importación de vehículos hacia Estados Unidos desde distintos orígenes. Nos comparamos con Portugal y con Hungría, pero somos mucho más competitivos que Corea, que Brasil, que Taiwán y que China. En camiones igual, allí les ganamos a todos los demás. Por eso hay tanta inversión en industria automotriz de partes y terminal en nuestro país y por eso estamos observando este fenómeno de exportación. El gas natural es otro fenómeno porque es un insumo industrial importantísimo para muchos procesos, no solo como combustible, sino también como materia prima, y de ser muy caro en América del Norte, yo me acuerdo hace unos 11, 12 años, llegó a alcanzar alrededor de 12, 13 dólares la unidad térmica británica, ahora está abajo de 5 dólares, 4 dólares y fracción, mientras que en Asia, en Europa, pues anda por los 12, 13, 14 dólares. Este es un elemento de competitividad geográfica también muy importante. Es el resultado de las explotaciones de los campos de Berea, los tar sands en Estados Unidos y Canadá,
que le han dado a toda la región de América del Norte un abastecimiento adicional y ha contribuido a que bajen considerablemente los precios por esta abundancia de la oferta. Me brinco esta, aquí simplemente menciono que ya el desarrollo en telecomunicaciones en México por penetración es más o menos importante. Otras ventajas nuestras es que tenemos 112 millones de personas con un promedio de edad bastante joven y que vamos a tener cada vez más durante los próximos años, gracias a la estructura de la pirámide demográfica, pues un bono adicional, porque poco a poco va bajando la tasa de dependencia, o sea, la relación de gente de mayor edad y de niños en comparación con la población económicamente activa va bajando y en 1930 va a tener el nivel más bajo. Otro elemento es el número de ingenieros que estamos graduando cada año. Yo recuerdo cuando se privatizó las truchas, eso fue ya a los mediados del gobierno de Carlos Salinas. Nos costó mucho trabajo vender las distintas plantas porque el gobierno se las arregló para que las distintas plantas usaran tecnologías distintas y no se pudieran conectar. Y habíamos invertido la friolera de 25,000 millones de dólares aproximadamente en las plantas y en la infraestructura alrededor de las truchas. Pero bueno, aunque se vendieron en cantidades ridículas porque no valían más, se han convertido en plantas industriales importantes. En aquella época, los indios que compraron una de estas plantas se refirieron a los ingenieros mexicanos que encontraron como de calidad mundial. Y yo les acredito que en la empresa en la que trabajo, nuestros ingenieros del POLI, de la UNAM, de la Universidad Metropolitana, del ITAM en telecomunicaciones, de la Ibero, de universidades públicas o privadas, son de magnífica calidad y estamos produciendo más ingenieros por persona que en los Estados Unidos, en números absolutos más o menos el mismo. Es un número que sin duda cuenta por su calidad y por su abundancia para estar atrayendo inversión, porque es un ingrediente importante de muchas de las plantas con las que se están viniendo los inversionistas extranjeros. Somos el 9º país con la disponibilidad más grande de talento en tecnología de la información en el mundo. También tenemos esa especialidad y la tenemos en abundancia. Hemos mantenido muy bajos, ya lo había mencionado, los costos de compensación de mano de obra. Esta es la estadística en manufacturas. Salvo Filipinas, pues estamos abajo de todos esos países y los movimientos de tipo de cambio de algunos de ellos, por ejemplo de Brasil, pues los están encareciendo todavía más. Argentina pues se ha evaluado mucho, pero de todas maneras ahí nadie quiere invertir. La tasa de homicidios es muy baja, claro que en distintas partes del país es diferente y es muy diferente la percepción de riesgo, pero es interesante ver que estamos en promedio muy abajo y depende, como decía, de las zonas. La zona de la península de Yucatán, particularmente del estado de Yucatán, es de las más bajas del mundo, abajo, por ejemplo, de Canadá. Y dentro de esa variación, pues hay de todo, pero claramente no ha sido suficiente esa percepción para inhibir la inversión extranjera. En el medio macroeconómico estamos mejor que muchos países. En el tipo de cambio somos muy competitivos, ahí lo pueden ver ustedes en la línea que tiene los triangulitos, la línea roja es la línea de México. La competitividad medida por la participación nuestra en las importaciones de Estados Unidos, que venía cayendo, ya se estabilizó, también China dejó de crecer. Aquí lo vemos sin importaciones de petróleo en los Estados Unidos, el porcentaje es todavía mayor. Y finalmente nuestra participación en las importaciones automotrices de Estados Unidos, que es impresionante y que es un reflejo de todo lo que acabo de decir. Me ha venido parpadeando como loco el relojito este y ya llegó al 0 y yo también ya acabé la conferencia. Muchas gracias.
Alejandro, ¿están previstas preguntas o ya terminamos? Hay espacio para dos preguntas. Dos preguntas, qué bueno. ¿Que sean dos? Si quieres tres. No, dos está perfecto. ¿Qué tal? Doctor Francisco Gil, una pregunta con respecto al sector que representa, al sector de telecomunicaciones, en cuanto a cómo puede mejorar la competitividad, qué es lo que usted estaría pues, reforzando, porque han habido muchos cambios, pero qué otros cambios podrían mejorar el servicio y el precio para la gran mayoría de los mexicanos en el tema de telecomunicaciones. Cómo no, muchas gracias por la pregunta. Miren, yo diría que este gobierno es el primero en muchos años en estar fomentando a través de distintas acciones la competencia en el sector de telecomunicaciones y la bajada en los costos. El primer cambio se dio con permitirle a las empresas cableras que ya estaban ofreciendo Internet y televisión, también iluminar en ambos sentidos sus fibras ópticas y ofrecer comunicación de voz, telefonía. Eso simplemente no se les autorizaba. Y uno de los cambios de la postura liberal de Luis Telles en esta materia, que fue muy importante, es que a la cablera que se presentaba a solicitar una concesión de voz, automáticamente, sin mayor trámite, se le concedía. Eso permitió que rápidamente las cableras empezaran a bajar los precios, a ganar el mercado y también a poder competir mejor que Telmex, porque están ofreciendo la combinación de los tres servicios cuando Telmex no puede combinarlos con televisión. Eso ha dado, por supuesto, lugar a muchas quejas por parte de Telmex, pero su título le prohíbe la televisión. Ahí tiene un elemento de competitividad importante y es un cambio, sin duda, muy significativo. Otro, finalmente se licitaron frecuencias. Algunos de nosotros estábamos verdaderamente ahorcados. Hoy ustedes, si tienen un teléfono nuestro de 3G en la zona metropolitana y en algunas otras partes, pueden recibir datos, pueden acceder a Internet, cosa que no sucede con algunas otras empresas. Así que, bueno, gracias por la pregunta porque me permitió este comercial. Y por el lado de los costos de transporte de la señal, donde pagamos 75 centavos por minuto contra entre 18 y 22 centavos a las empresas cableras donde hay competencia, que le pagamos a Telmex, o sea, una relación casi de 4 veces más. El gobierno licitó fibra de la Comisión Federal de Electricidad y nos asociamos allí las cableras de Televisa, Megacable y nosotros, para tener algo que yo creo que empieza a funcionar a finales de año, a principios del año entrante, y que va a permitir mucha mayor velocidad de Internet, más competitiva, con mejor acceso geográfico y ciertamente menores costos para los que estamos operando ese espinazo de fibra óptica. Hubo otro cambio, yo diría criticable, lamentable, que fue tumbar las tarifas de interconexión entre fijo móvil. Les voy a platicar la relación que tiene, por ejemplo, las tarifas de Brasil con las nuestras. Brasil acaba de bajarlas de 4.20 centavos por minuto a 3.20. 3.20 parece que es una reducción de 4.20 a 3.20, pues muy fuerte. Se compara con 39 centavos en México, una reducción de 95 a 39. Y si calculamos el efecto equivalente, porque es ahora por segundo, en realidad son 22 centavos en nuestro caso. O sea, 8 veces más la tarifa más baja nuestra en comparación con la tarifa más baja de Brasil. ¿Y qué es lo que dice Brasil a propósito de su tarifa de interconexión? Pues que es la tarifa que se usa para fomentar la cobertura. Por eso la tienen en ese nivel. Y Brasil por eso tiene una penetración de telefonía móvil muchísimo mayor a la nuestra, no obstante que el ingreso por persona en Brasil es sensiblemente menor al ingreso de México. Yo creo que ahí las autoridades debieron haber tomado en cuenta los aspectos de cobertura y que las telefónicas tenemos un porcentaje muy elevado de personas de bajos ingresos que solo reciben y no hacen llamadas.
La tercera parte de nuestra clientela y de Telcel no hace llamadas. Bueno, habla por el teléfono cuando le hablan, pero no lo usa para activar una llamada. ¿Y quiénes son? Son choferes, plomeros, carpinteros, electricistas, en general, gente que vive del trabajo independiente, que compra un teléfono de prepago, que le pone 30 pesos o 10 pesos para que esté iluminado el teléfono y que no quieren gastar su recarga, lo tienen prendido solo para recibir llamadas porque son, pues, artículos de trabajo, son medios profesionales. Yo diría que se ha avanzado mucho en el terreno de las telecomunicaciones, han bajado sensiblemente los precios en los últimos años en términos nominales y reales, y que el gobierno, salvo este aspecto que yo creo que debe reconsiderar, ha hecho por primera vez medidas trascendentes importantes para mejorar el sector telecomunicaciones, que es tan importante por la competitividad del país.